días. Vamos a dar inicio con un tema muy importante, el cual hace referencia a la relación de la ética con otras ciencias. Esta relación de la ética con otras ciencias está basada en lo que es el pensamiento filosófico. El pensamiento filosófico tiene que ver mucho con los antiguos griegos, Platón, Aristóteles, Sócrates, Arquímedes, entre otros. Y cabe resaltar que el pensamiento filosófico se basa más que todo con relación a la filosofía y la misma ética. Cabe resaltar que por filosofía podemos entender como aquel conocimiento que se adquiere por medio de la sabiduría y que todo está relacionado por medio de la misma vida empírica, es decir, la experiencia. Cabe resaltar también que este pensamiento filosófico es muy fundamental y que evolucionó desde los antiguos filósofos y que esta tuvo una subdivisión para empezar basándose en lo que respecta al concepto de ética. El concepto de ética tiene que ver mucho con el estudio del mismo individuo y que este está basado en grupos o en figuras que se conocen como organizaciones o instituciones. Esas organizaciones e instituciones que se mencionan en su debido tiempo hace referencia a que toda organización en la cual influye toda agrupación humana actúa deliberadamente y esta a su vez está constituida para alcanzar fines comunes. Cuando hablamos sobre las instituciones a su vez está conformada por una organización en la cual se utiliza para atesorar y desarrollar y distribuir lo que es el bien común. Ahora bien, si bien es cierto, la ética influye mucho en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud y tiene una diversidad y una amplitud muy amplia. Cuando hablamos también sobre los valores, el concepto de valor está relacionado con lo que es el tema de la axiología, en la cual está constituido lo que es la responsabilidad, la amabilidad, la solidaridad, el cariño, la confianza, el amor, y etcétera. Hay una gran variedad de valores que influyen mucho. Y desde el punto de vista artístico también no podemos olvidar que en la parte artística tanto Grecia como Italia influyeron mucho en la parte de la pintura, en la parte de la poesía, en la parte de las artes liberales. Entonces son elementos fundamentales que influyeron en la parte artística. No digamos que durante el siglo XV la parte artística tuvo una gran preponderancia y evolución y que se fue extendiendo tanto desde lo que es la antigua Roma hasta lo que es Holanda, Francia, Inglaterra, España, entre algunos países ahí. Y desde el punto de vista religioso, Italia, el mayor país que ha tenido continuidad con la parte religiosa, no digamos ahí lo que es el Vaticano como eje central donde se inculcaron la parte religiosa, pero la religión ha venido también desde la antigüedad evolucionando, desde la época de Jesucristo, su desarrollo, su apogeo. Y religiones tenemos diversas a nivel mundial, el islamismo, este islamismo que tiene millones de religiosos a nivel mundial, el catolicismo, el mismo cristianismo y el musulmán, entre algunos allí. Y cabe resaltar que este pensamiento filosófico que se vincula con la misma ética hace referencia misma de lo que es la ciencia. Y esa ciencia hace un estudio a lo que hace referencia el estudio científico del conocimiento basado en el razonamiento. Una persona no tiene razonamiento, no puede tener conciencia de sus actos. Entonces, el razonamiento se vincula mucho con la ciencia y hoy en día el ser humano tiene que generar ciencia. Si vinculamos ciencia, hacemos investigación. Y cuando hablamos sobre el mismo universo, el universo lo conformamos todo. El universo puede ser la misma sociedad, la misma comunidad donde interactuamos. Entonces el universo está conjunto o unido por el todo. Y el todo está conformado por lo que son los seres vivos, todo lo que
se respira, todo lo que nos rodea, todo nuestro entorno. Ese es el universo. Cuando hablamos de la psicología social, hacemos referencia al comportamiento humanístico del ser humano. Un comportamiento humanístico que también ha tenido preponderancia en su desarrollo, y que el origen de la psicología no solamente el estudio de los procesos mentales, sino que también el estudio de la misma relación e interacción y comunicación que se estudia durante el proceso al ser humano. Y cuando hablamos de la antropología, hacemos referencia al estudio del mismo hombre. El estudio del hombre es el estudio de la humanidad, el aspecto cultural, y ese aspecto cultural tiene que ver mucho con su parte étnica, tiene que ver mucho con su parte religiosa, con su idioma o lengua, y son características que se van adquiriendo según una experiencia cultural. Y cuando hablamos sobre la sociología, bueno, la sociología es la ciencia que estudia la sociedad, una sociedad donde necesita soluciones, y plantear soluciones no es sencillo. Para ello hay que experimentar la realidad, vivir el entorno, experimentar. Entonces, la vida cotidiana nos da elementos sociológicos, producto de los fenómenos y las relaciones sociales que se van dando, tanto relaciones primarias como secundarias, y los fenómenos sociales se van adquiriendo debido a un proceso político, económico y social. Cuando hablamos sobre la historia, bueno, la historia es la ciencia que estudia el pasado, y la historia es una ciencia también parte del área social. Sin historia no somos nada. Por lo tanto, los seres humanos es un ejemplo claro. Cada uno de nosotros conformamos un hecho histórico, y nosotros determinamos la misma historia. Nuestros actos determinan nuestra historia, nuestras decisiones determinan nuestra historia. Entonces, la historia la determinamos nosotros los mismos seres humanos. Cuando hablamos sobre las ciencias naturales, hacemos referencia a las físicas, ciencias físicas, a las ciencias químicas, y no podemos olvidar la misma biología. Cuando hacemos referencia a lo que se le podría denominar las ciencias físicas, estas ciencias físicas hace un enfoque prácticamente en las propiedades de la materia, en las propiedades de la misma energía, y que éstas pueden explicar el desarrollo de los mismos fenómenos naturales. No podemos exceptuar también el objetivo de la química o el estudio de la química. La química estudia la composición y las propiedades de la misma materia. Cabe resaltar de las mismas transformaciones que influyen a veces, y que estas son experimentadas, pero que no alteran dicho elemento, que están constituidas o que la conforman. Ahora bien, podemos observar que también las ciencias biosociales, como ser la demografía, que es una ciencia muy importante a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. La demografía es la ciencia que estudia la población. La demografía no solamente estudia la cantidad de personas o la cantidad de individuos, sino que estudia también los procesos de natalidad, estudia el número de defunciones, la cantidad de mortalidad o letalidad. Influye mucho también hacer cálculos demográficos para determinar un análisis demográfico de la misma población. Entonces se combinan una serie de elementos demográficos para hacer un estudio estadístico, porque los datos demográficos son datos estadísticos cuantitativos que uno obtiene para determinar una conclusión y llegar a una solución sobre el problema demográfico que hay. Y cuando hablamos sobre un elemento fundamental que es la misma bioeconomía, la bioeconomía, que es parte de las ciencias biosociales, también es conocida como parte de la economía, y que este estudio de la misma sustentabilidad que tiende a generar el mismo ser humano o el mismo hombre. Entonces, esa sustentabilidad puede ser de carácter ambiental, y al combinarse ese carácter ambiental o esa característica ambiental, influye la parte de desarrollo del mismo país o de la misma nación. Si un país tiene un buen proceso, un buen plan estratégico de no querer contaminar, por ejemplo, su localidad, su comunidad o su hábitat, va a tener un lugar sustentable.
Cabe resaltar que la sustentabilidad no puede ser solamente ambiental, tiene que ver mucho también con la parte que nos rodea, con el espacio físico, e influye también mucho lo que es la parte de la alimentación para tener eh, una humanidad sustentable. Ahora, desde el punto de vista de las ciencias sociales, tenemos lo que es la economía y las ciencias políticas. La economía, que estudia los medios de distribución, los procesos sociales, y que la economía puede hacer uso de elementos matemáticos para determinar la característica de la distribución económica y productividad de un país, cuánto se produce, cuánto hay de oferta, cuánto hay de demanda, qué nos exige la población, qué tiene el productor hacia el consumidor. Entonces la economía es una ciencia muy amplia que estudia los datos estadísticos también, pero desde el punto de vista productivo. ¿Cuánto producimos, por ejemplo, de maíz? ¿Cuánto producimos de arroz? O sea, son elementos productivos que se estudian en diferentes sectores a nivel regional o local de un país. Y las ciencias políticas, que es una ciencia muy influyente también a nivel no solamente local, sino que internacional. Las ciencias políticas tienden a dar lo que es el uso del poder. Cabe resaltar que el poder está mal distribuido a nivel de nación o a nivel de naciones a nivel internacional. Hay un mal uso de la política, no hay un hábito político que lleve a generar políticas públicas para beneficio de la misma población. Entonces, generar políticas públicas no es solo irse a sentar a un escritorio, sino que generar políticas públicas es generar sustentabilidad también para el mismo hombre, para la humanidad, y beneficios que no solamente sea para una persona, sino que la política tiene que generar beneficios para todos y generar equidad y equilibrio para todos. Espero que les haya gustado esta explicación y que sea de mucho provecho. Entonces, les inculco a que tomen lectura sobre los documentos que les adjunté y estamos en comunicación.